Vamos a ver un poco qué contiene esta cajita. Le ponen unos corazones para disimular. Sentí, creo que dice la infidelidad. Siempre que me la encuentro, quiero ahorcarla. No, me dice, vuelve a mi memoria todo. Vuelve a mi memoria todo. Es lo que acabamos de explicar, ¿no? Esas son las autopistas, ahí las tienes. Lamentablemente es una situación muy difícil, muy difícil. Y lo que uno puede hacer es ayudarse construyendo nuevas autopistas con ese tipo de oración. Mi hijo tuvo una charla con su director espiritual, quien le dice que me pregunte a mí, su madre, qué fue lo que le impactó desde mi vientre. Mi pregunta es, padre, ¿por qué cuando mi hijo me estaba preguntando me llené de nostalgia? Muy difícil saberlo, obviamente, habría que ver las circunstancias de ese embarazo, ¿no? Una de las razones por las que es muy difícil la maternidad es porque cada etapa como que casi te requiere ser otra persona. O sea, hay una continuidad, pero también hay unas rupturas, ¿no? Yo a varias mamás les he oído que sienten como una especie de ruptura cuando ya ese niño, que era el bebé que llevaban a todas partes, ya se convierte como en un ser independiente, y luego era un niñito bien portado, pero se vuelve un adolescente rebelde, y luego sí, entonces son etapas. Realmente la maternidad es bien difícil, porque no es solo que cada etapa es difícil, sino que cada etapa supone romper con otras cosas. Y para muchas personas entender que este ya no es el hijo que yo tenía, que era dócil a todo, que simplemente yo le podía arreglar todos los problemas con un abrazo, ¿no? Esa etapa en que al hijo o a la hija todo se arreglaba, venga papito, venga mamita, un abracito, y ya se le pasó todo. En cambio ahora pues ya la cosa es distinta. Sí, habría que ver exactamente un poco qué sucedió, pero lo que viene a mi mente es que posiblemente esta señora que escribe está viviendo eso, está viviendo esa realidad, esas rupturas. Incluso fíjense que hay una cosa que se llama depresión postparto. Y una de las características de esa depresión que le da a algunas mujeres es por el cambio de situación. Ese bebé que estaba ahí, entonces ya no está, entonces queda un vacío, entonces muchas cosas. Es complejo. ¿Cómo perdonarme cuando el daño lo he hecho yo? Bueno, tiene que ver con lo que decíamos del principio de acción, ¿no? Tratar de actuar. Eso de quedarse uno dando vueltas sobre uno mismo, lo que yo hice, eso no sirve. La acción es muy importante, lo decíamos, ¿no? Vamos a ver esta otra pregunta, dice, ¿es verdad que si uno regresa con el esposo después de una infidelidad sin que él se arrepienta, nos vamos para la paila los dos? Así dice. Yo creo que siempre hay esperanza de salvación, o sea, el problema no es de paila. Yo creo que el problema es más bien la pérdida de tu dignidad como mujer, como esposa, que fácilmente propicia que se vuelva a dar una falta de esas, ¿no? Yo realmente no recomiendo eso, parece peligroso. Tiene que haber señales de conversión, si no, repito, yo no me comprometo con el destino eterno, ¿no? Pero ya en esta tierra es malo eso, y es malo también para los hijos, no es una buena idea. ¿Cómo ayudar a mi hijo? Tiene 17 años, para que sane su corazón de una persona ya estando en el cielo, abuelo y primo de 3 años. Llora mucho, se siente cansado de la situación. Supongo yo que eso será un duelo, como le queda difícil a la persona que hizo la pregunta identificarse. Vamos a suponer un par de escenarios. Si se trata de un duelo, pues evidentemente lo que hay que hacer es acompañar ese proceso de duelo. Hay casos patológicos en que se necesita ayuda psicológica. Por ejemplo, si fue una relación muy rota o si la persona murió en un accidente,
se producen situaciones de estrés que pueden ser muy profundas. En general, la mayor parte de las personas, a través de la oración, a través de ofrecer sobre todo la Santa Misa por esas personas fallecidas, eso ayuda. Si el problema fue más bien que esta persona o personas le hicieron daño a él, normalmente ayudan esas reflexiones que hemos dicho sobre el perdón. Darse cuenta que no tiene mucho sentido seguir odiando, darse cuenta que el que se está haciendo daño es uno mismo, ¿no? Se puede sanar completamente aunque no se haya recibido el arrepentimiento sincero por parte de la persona que amamos. Es parecido a otra pregunta que veíamos, ¿no? Si hay un verdadero cambio, un cambio que da suficientes garantías de que el tema no se va a repetir, yo creo que sí puede haber bastante sanación, si hay un verdadero cambio. Si no hay cambio, yo creo que lo mejor es hacer prevalecer el orden de la justicia. Y yo hoy vuelvo a hablar sobre el tema de la dignidad, ¿no? Hay que mantener el tema de la dignidad, es decir, hay una dignidad de la persona humana. La esposa tiene una dignidad, el matrimonio tiene una dignidad. Si no hay ese arrepentimiento, y sobre todo si no hay cambio, muy difícil, muy difícil. Yo realmente, habría que ver muchas cosas, pero la sugerencia mía es que si no hay un cambio real, no debe haber vida de pareja ahí. Porque eso es rebajarte, tú ya no eres la esposa, sino eres una más. Y eso no es correcto, ni para ti, ni para él, ni para nadie. Mis padres están un poco ancianos, ¿qué hago para que puedan sanarse? Mi papá es muy agresivo, recuerda heridas del pasado y maltrata a todos en casa. Mi madre desde muy pequeña fue maltratada por su mamá y luego conoció a mi padre y siguió por las mismas. Encima de todo se enfermó, quedó mal de salud. Siempre ha vivido con muchísimas heridas, rencor y desamor. Las personas agresivas hay que pararlas, A mí no me hablas así. Así seas mi papá, tú no me hablas así. Yo le hablo como yo quiera, no me vas a hablar más así. Si tengo que irme, me voy en este momento de esta casa. Tú no me hablas así. O sea, no hay que permitir pasivamente una agresión, eso no sirve a nadie. La agresión simplemente padecida no sirve para nada. En el contexto de una relación que requiere simetría, como es la relación de familia y como es la relación de matrimonio. No, así no me hablas, así seas mi papá, así seas mi mamá, así no me hablas tú. Tú no tienes por qué insultarme, no hay ninguna razón para que me trates así. Volveré en otro momento entonces. Y si hay que dejar a la persona con la palabra en la boca, se le deja con la palabra en la boca. La agresión pasiva es estéril, no sirve de nada. Con las personas como la mamita que se describe aquí, a veces ayuda a hacer oración con la persona. Buscar el momento para rezar el rosario con esa mamá, pedirle a Dios por ella. Vamos a entregarle todo a mi Dios, vamos a pedir sanación, mamá. Yo estuve en un retiro muy bueno y ahí aprendí de sanación. Tiene que decir así, retiro bueno. Siempre ayuda eso, no crea, eso ayuda. Y lo mismo con el papá. Yo te veo muy lleno de odio. ¿Por qué no hacemos un día una oración? No me interesa. Cuando quiera lo hacemos. Pero quiero subrayar lo que dije. La agresión padecida, simplemente padecida, no ayuda ni al agresor ni al agredido. Faltaba un mes para nacer mi hija, cuando presencié la muerte de mi padre en un brutal accidente. Lo lamento mucho. Luego que nació vino la depresión postparto y solo lloraba. ¿La pudo afectar? Claro. El accidente del abuelito de la niña, la afectó. El trauma de esa muerte la afectó. El llanto postparto la afectó. Todo afecta. ¿Qué hay que hacer? Mucha oración. A esta persona, que obviamente no le voy a pedir que se identifique, yo le diría que ahí hay dos escenarios. ¿Has hablado de esa depresión postparto con tu hija? Supongamos que la persona dice sí, eso facilita las cosas. Hay que decirle, para mí no ha sido fácil ser mamá. Si un día tú eres mamá, o yo no sé si ya lo sea, si un día tú eres mamá te darás cuenta que eso no es fácil. Pero el amor que yo te tengo, hija, no es amor de un día, ni de un mes, sino de toda la vida. Y yo todos los días quiero aprender a ser mejor mamá para ti. Ese lenguaje lo entienden todos. Ese lenguaje lo entiende un joven. Yo sé que no ha sido fácil para mí, yo sé que yo me he equivocado,
Pero quiero que sepas que todos los días quiero ser mejor mamá para ti. Y estoy orando por eso. Eso ayuda mucho. Si la hija no sabe, a menos que la hija tenga un cuadro clínico depresivo muy fuerte, yo sí creo que hay que decirle en algún momento. Si tiene un cuadro demasiado clínico, demasiado depresivo, demasiado complicado, hablar con el especialista que le esté tratando y decirle, mire, ahí esto, ¿será bueno hablarlo o no? Y seguir lo que diga el especialista. Pero a menos que sea una situación así de grave, yo sí creo que es mejor hablar. Es mejor hablar. Estar uno amarrado por el pasado y amarrado por lo que no puede hablar no es buena idea. Libere esa lengua y que usted pueda hablar. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Cómo puedo orientar a mis hijos para que lleven un noviazgo en castidad? Mira, hay muchos consejos, hay muchos lugares útiles. Para eso sí sirve internet. Hay páginas como catholic.net. En mi propia página se habla varias veces de la castidad. Si usted entra a Google o a cualquier buscador y pone noviazgo, castidad, seguro va a encontrar buenos materiales. Seguro que sí. Pero básicamente lo que uno hace depende mucho de si es hombre o mujer y de qué tanta sensibilidad tenga para el tema provida. Si una persona, si tu hija lamentablemente no es provida, estás en graves problemas. Porque ella piensa que este es un entretenimiento sin consecuencias y ella piensa que en caso dado tiene el derecho a abortar. Ese es el peor escenario posible. Entonces hay que fortalecer el testimonio provida en la casa. Que tus hijos vean que tú eres provida, abiertamente, descaradamente provida. Y a partir de ahí, más unas buenas lecturas que hagas, vas a ir encontrando temas para hablar con ellos. Porque básicamente el problema es ese. Sexo tiene consecuencias. Pido perdón a una persona y esta dice que no me perdona. ¿Cuál sería mi proceder como cristiana? Si has expresado con verdad, con sinceridad, tanto lo que sucedió como tu arrepentimiento, no hay nada más que hacer ahí. Solo entregar a Dios y orar. No hay que repetir la petición de perdón, no hay que nada de eso. Dijiste con verdad lo que había sucedido. Y dijiste con verdad que estabas arrepentida y que pedías disculpas. Si la otra persona no perdona, pues ahí no podemos hacer. Pecados de omisión, ¿cuáles son? Preguntan aquí. Pecado de omisión es el bien que yo podía hacer, pero no lo hice. Por ejemplo, una amiga me está contando algo que le está sucediendo. Yo me doy cuenta que está desorientada. Está pensando, por ejemplo, en ir donde los grupos. O está pensando, por ejemplo, en permitirle un aborto a su hija. O está pensando, por ejemplo, en aceptar un trabajo que implica que tiene que abandonar prácticamente el hogar. Yo me doy cuenta que está desorientada mi amiga, pero yo me quedo callado, por evitar problemas, por no caerle mal, por no contradecirla. Eso se llama pecado de omisión. El bien que puedo hacer y que sin embargo lamentablemente no hice. ¿Cuándo sé que ya estoy sanada? Si he tenido rechazo materno. La prueba usual es la capacidad de recordar con serenidad, de hablar con relativa serenidad de los temas. Cuando uno puede recordar lo que sucedió, lo puede contar con relativa paz, interiormente dejándole todo a Dios, o sea, no es ponerse una máscara. Ahí se puede decir que uno está bastante sano. Yo escuché el testimonio de una muchacha que espantosamente, dolorosamente, fue violada, un accidente de carretera, en un problema de carretera, con estas inseguridades en algunos lugares y en otros años. Parece que las cosas han mejorado, pero hace años había mucha inseguridad y esta chica tristemente fue violada. Por supuesto es un trauma terrible, pero yo le oí su testimonio. Obviamente ella mostraba la gravedad y el daño que le causó eso, pero por ejemplo ella ni siquiera lloraba, pues ya habría llorado muchísimas veces. Ella no lloraba, ella hablaba con paz y casi que su lenguaje era: Dios es tan grande que me ha ayudado a salir de esto. Es una persona que está sana. Entonces el criterio de sanación es ese. Muy buena pregunta. ¿Se puede marcar la falta de autoestima y la dependencia en una de las potencias o áreas? Claro que sí, tiene que ver con la voluntad. Todo lo que es la estima, el afecto, el amor,
Todo eso tiene que ver con la voluntad, claro que sí. Estos son causados por personas que nos rodean o por mi propia carencia. Mucho más por tu propia carencia. Mucho más. Por eso, en la medida que las personas van teniendo experiencias bonitas, fuertes del amor de Dios, les afectan mucho menos las opiniones de otras personas. No es que uno sea de piedra, no es que uno sea indiferente, es más bien que uno sabe de dónde vienen las palabras, lo que les decía hace un rato, ¿no? Entonces uno no se martiriza por eso. Sanar el vicio del cigarrillo. Qué buena esta pregunta, para contarles que yo no sé. Mire que la sanación de los vicios es un área específica de especialización en psicología. Y esto es muy bueno saberlo, porque a veces los sacerdotes nos presentamos como si fuéramos especialistas en todo. Mire, sanar los vicios es bien complicado, sobre todo un vicio así tan arraigado. Usualmente ayuda alguna asesoría, si sea pequeña, de un profesional, pero que sepa del tema específico. No que sepa de otras cosas, que sepa del tema. Salir de los vicios es dificilísimo, dificilísimo, porque la persona se convierte experta en mentir, experta en manipular. Me imagino que la persona que pregunta esto ya ha intentado muchas cosas, pero que se sale si hay personas que lo dejan. Tanto mi padre como mi madre en su momento fueron fumadores, pero gracias a Dios ambos lo dejaron muchos años, pero mi mamá muchos años antes de su muerte. O sea, ella dejó el cigarrillo algo así como 40 años antes de morir, 40, como más años. Y mi papá también tiene muchísimos años de no fumar. Pero ellos no eran fumadores tan compulsivos como hay algunas personas, como se dice en el refrán, como uno prendía al otro, ¿no? La infidelidad solo se da cuando hay relación sexual extramatrimonial. ¿Hasta dónde se ve la infidelidad? No, la infidelidad tiene grados. La infidelidad tiene grados. Cuando se utiliza una expresión afectiva de pareja con una persona distinta de la esposa o del esposo, ya hay infidelidad. Jesús incluso dice, cuando se piensa, el solo hecho de pensarlo, así no se diga, el solo hecho de pensarlo ya ahí empezó la infidelidad. Más grave si además de eso se dice, más grave si eso se prolonga, si la relación se prolonga, más grave si ya viene con promesas, más grave si hay encuentros, caricias, regalos, y así se va agravando, ¿no? Pero la infidelidad es una escalera, tristemente, es una escalera larga. Y por supuesto que no se debe tolerar. Hay que estar atentos a eso. Creo que es una de las fuentes más frecuentes de dolor. ¿Cómo se puede aconsejar a una mujer que está iniciándose en los caminos del lesbianismo y que está insegura de estar en eso? Hay que hacer como 2 o 3 cosas con estas personas, sobre todo cuando hay bastante esperanza que puedan salir. Primero, ya lo sabemos. Orar mucho, mucho, mucho. Señor, toca ese corazón, ilumínala, abre sus ojos, ayúdala. Punto 1. Segundo, supongo yo que la persona relativamente cercana, hablar con la persona ayuda mucho. ¿Hablar para qué? Para ver en dónde puede estar la raíz de eso. La raíz principal del homosexualismo en hombres y en mujeres es la ausencia o mala relación con el papá. Homosexuales hombres y homosexuales mujeres, o sea, lesbianas que llamamos, en su gran mayoría, en la gran mayoría de los casos, a mí me dicen que hay personas que nacen así. Ya comentábamos en otra charla que aunque una persona nazca así, eso no le da derecho a ejercer su tendencia. Yo puedo nacer con tendencia alcohólica, eso no justifica que yo sea alcohólico. Y no se olviden, por favor, el refrán: ningún pecado con corona, ninguno. Eso no es que porque es sexo entonces tiene corona, no, ningún pecado con corona. Entonces, lo que yo he visto en mis años de sacerdocio es que las personas usualmente tienen una historia. Si nosotros entramos con cariño en esa historia, si la persona se deja hablar y decimos, mira, ahí hay cosas que hay que sanar, y eso puede estar teniendo influencia en ti ahora. Hay un psicólogo de apellido Cohen, se escribe C-O-H-E-N, me parece que es Richard, pero el apellido sí estoy seguro, C-O-H-E-N, Cohen. Ese hombre tiene cosas buenísimas sobre la homosexualidad porque él mismo fue homosexual practicante durante muchos años. Y él se dio cuenta de lo que había ahí. Y él se dio cuenta que cuando una persona analiza su vida,
recorre su vida y empieza a sanar su vida, la tendencia homosexual va cambiando. O sea, a medida que se va sanando, lo que le parecía como un desenlace inevitable, casi necesario, desaparece. Sin dejar de hablar, voy a ver si aquí encuentro el nombre de este señor, porque me parece muy interesante que ustedes se queden con él. Sobre él sacaron un testimonio muy interesante en un portal que siempre recomiendo, que se llama Religión en Libertad. Efectivamente, Richard Cohen. Busquen ustedes en internet Richard Cohen y Religión en Libertad, es interesantísimo. Sobre todo porque todo lo de él es muy respetuoso. Nunca es a humillar, nunca es a descalificar, nunca es a maltratar a la gente, nunca. Ni heterosexuales, ni homosexuales, ni nadie. Muy respetuoso. Pero va mostrando estas cosas. Ahí hay muy buenos consejos sobre ese tema. Entonces, si la persona se deja hablar, es muy interesante irse acercando a esa realidad de la persona y hacerle ver, mira, hay una sanación, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Más que una pregunta, es una conclusión. Qué bueno, llama la conclusión. Si cada seguidora de Jesús asume fiel y verdaderamente la espiritualidad de la comunidad, metodología espiritual y disciplina comunitaria, será progresivamente sanada y santificada por Dios. El retiro lo que ha hecho es anclar más nuestro camino de sanidad y santidad. ¡Qué bonito! Pues muy bien. Efectivamente, los remedios muchas veces no son extraordinarios ni estrambóticos. Muchas veces los remedios están ahí a la mano. Yo pienso, por ejemplo, en los salmos. Los antiguos monjes benedictinos rezaban sus salmos, y en el rezo de los salmos uno encuentra muchísimas cosas. Encuentra mucha sanación. Una persona que está todos los días con los salmos se sana muchas cosas, casi sin darse cuenta. O sea que bendito sea Dios. Cuando la persona que nos hizo daño ya se murió, hay que enterrarla más profundo. Dice que si se aplica la oración de Señor, cumple tu voluntad. Claro que sí. También para las personas muertas. Yo lo he hecho. Padre, perdí a mi mamá hace 15 días. Lloro por lo que pude haber hecho, lo que pude haber yo hecho más por ella. Me siento culpable. Ay Dios, una situación muy difícil también. Cada pregunta es difícil. ¿Sabes qué? También en esos casos esta oración es bella, porque es entregar, ¿no? Que sirva esta palabra de esta seguidora, que sirva esta palabra como exhortación para nosotros. ¿Cómo es necesario lo que dice Cristo? Ponte de acuerdo mientras van de camino. Es difícil, a veces es difícil, sí. Porque a veces nuestros papás, nuestras mamás son amorosos, pero otras veces se vuelven cascarrabias, se vuelven resentidos, se vuelven amargados, se vuelven aislados, se vuelven caprichosos, se vuelven manipuladores. Hay por ahí una asociación de viejitos manipuladores y hay mucha gente inscrita, ¿no? Entonces las personas mayores muchas veces se vuelven manipuladoras. Por eso, acuérdense de la frase que dijimos, que ustedes la buscaron en la Biblia. Si no, es inválido el retiro. ¿Se acuerdan de esa frase? Dios es mayor que nuestra conciencia. ¿Sí la buscaron o no la buscaron? ¿Cómo es? Primera de Juan 1:20. ¿Sí la buscarían o no? Primera carta de Juan capítulo 3, versículo 17, versículo 20. Ya eso suena como un bingo. Sí, pero ese sí es 20. Primera de Juan 3:20. Dios es mayor que nuestra conciencia. Entonces uno tiene que saber que hay muchas cosas que uno no entiende, muchas cosas que uno no sabe. De verdad yo hubiera podido hacer más, no hubiera podido hacer más. Ahora, los procesos de duelo todos son largos, ¿no? Sobre todo por el papá, por la mamá, son procesos largos. Eso no es corto. Entonces, ay Dios, qué difícil. Pero uno debe tener presente eso, uno debe tener presente, es muy difícil saber. Muy difícil. Si se hizo todo, si no se hizo todo. ¿Quién puede decir, dice absolutamente todo? Y además, ¿qué significa hacer todo? ¿Complacerla? Ese es el problema. Y aunque yo hubiera querido hacerlo todo, yo tengo otras responsabilidades
soy esposo, soy esposa. Hace poco tuve muy enfermo a mi papá por un problema renal que él tiene. Hospitalizado, grave estaba mi papá. Yo tenía una misión en Estados Unidos, en Denver. ¿Qué hago? ¿Me voy? ¿No me voy? Entonces hay un encuentro, un retiro de 300 personas en Denver. ¿Qué hago? Dejo metidas esas 300 personas y me voy al lado de la cama de mi papá. ¿Cuántas horas voy a resistir ahí? ¿Cuántas horas me van a dejar? A veces no es fácil. Mirando un poco el diagnóstico de los médicos, mirando un poco el cuadro, yo dije, me voy. Gracias a Dios mi papá está en recuperación, en este momento está mejor. Pero esas cosas le pasan a uno cada rato. ¿Qué hago ahí? ¿A dónde voy? ¿Qué decisión tomo? Y supóngase que yo me voy para Denver, suponga que yo estoy allá en mi retiro y me llega la noticia, se murió su papá. Entonces, ¿qué hago? ¿Me lleno de culpa? Ay, si yo no hubiera viajado, si yo no hubiera. Mi sugerencia es, no entren en esos juegos mentales. Trate de obrar cada momento de la mejor manera, sabiendo que solo Dios lo conoce todo, solo Dios. Pero yo no puedo irme y quedarme a la vez. Tengo que tomar una de las dos decisiones. Sobre todo que la condición de mi papá, que tiene 86 años, no es que pasó por esta crisis y ya quedó todo resuelto. Lamentablemente, pues hay que suponer que en algún momento él vuelve y se agrava. Entonces vuelve otra vez lo mismo. Entonces, ¿cuántas veces? ¿Cuánto tengo que cancelar? ¿Qué tengo que hacer? Yo cuento la historia mía de sacerdote. Usted es mamá, usted es papá. Entonces usted tiene que tomar sus propias decisiones. Usted nota que su hija está demasiado callada, demasiado encerrada. Parece que tiene algo que le está pasando, algo le está sucediendo. Hay una epidemia de droga en ese colegio. ¿Será que está metida en la droga? ¿Será que tiene dudas en su orientación sexual? ¿Qué le está pasando a mi hija? Tiene 14 años y medio. La noto distante, no es la misma niña. Pero tengo a mi papá enfermo. ¿Qué hago? Entonces me meto 18 horas en el hospital con mi papá y abandono a mi hija, que está viviendo un tiempo tan complicado, tan difícil. No puedo. Me quedo con mi hija, me reclaman porque no estoy donde el papá. Estoy hablando con mi hija, una llamada telefónica, su papá se murió. Ay, si yo hubiera estado, si yo hubiera. Sugerencia, no haga ese juego, no haga ese juego. ¿Qué hay que hacer? Procure obrar lo mejor posible y déjele todo a Dios. Señor, yo creo que en este momento yo debo ir a Denver. Voy a ir, voy a estar pendiente, voy a hablar, pero creo que en este momento es allá. Con una aclaración, nosotros vemos 4 hijos, yo soy el número 3. El número 2 vive hace años en Estados Unidos. O sea que en Bogotá están el número 1 y el número 4. Nunca en la vida, nunca, para gloria de Dios y honra de mis hermanos, nunca me han reclamado nada. Lo máximo a lo que llegó uno de ellos decirme, ¿y tú vas a viajar este fin de semana? Y le dije, yo creo que tengo que viajar. Bueno, me dijo, sin un reproche. Tal vez en su tono había algo, tal vez, lo entiendo, pero sin un solo reproche. Hay otras familias donde la gente sí regaña. ¿Y usted cómo se le ocurre por allá dando vueltas? Y su papá ahí postrado, muriéndose. Pero ¿qué hace uno? Entonces, ¿la sugerencia cuál es? Esa pregunta es importante. La sugerencia es, obre en conciencia, sabiendo que uno puede equivocarse, no equivocarse, pero que uno no se equivoque de mala fe. Señor, muéstrame lo mejor, y una vez que ya sé que tengo que hacer algo, lo hago. Cuando mi mamá murió, yo estaba celebrando misa. Mi mamá murió en Bogotá, yo en esa época vivía en Chiquinquirá. Me desperté, vi el teléfono, no tenía ningún mensaje porque sabíamos que ella estaba grave, llevaba semanas grave. Mi mamá duró inconsciente casi un mes, si no fue más. Hicieron una operación de la que no se recuperó, nunca despertó. Entonces, ¿qué hago yo? Cancelo toda mi vida y me encierro un mes con ella ahí. No puedo confesar a nadie, no puedo predicar, no puedo hacer nada porque estoy aquí encerrado con mi mamá. 3 meses, 6 meses, ¿cuántos meses? Estaba en un coma, ¿qué hago yo con ella? Entonces yo abrí mi teléfono, no hay mensaje, bueno, me voy para misa. Salgo de misa, 17 llamadas perdidas. Ya uno sabe qué ha pasado ahí. ¡Ay, si yo hubiera! El día anterior yo había estado con ella en Bogotá. Me fui
me devolví de Bogotá a Chiquinquirá. Amanecí en Chiquinquirá, celebré misa. A la salida de misa, la llamaba a mi hermano. Mi papá era incapaz de hablar. Estaba completamente en shock. Mi hermano me llama, murió mamá. Ay, si yo hubiera estado en el momento en el que mi mamá moría. Hay que obrar en conciencia y jamás hacer el juego del hubiera. Bueno, ¿y qué pasa si yo siento que de todas maneras no obré bien porque no decidí bien? Porque yo tenía duda y realmente obré en contra de mi conciencia. Entonces hay que tener este pensamiento que es muy bonito y muy práctico. ¿Qué necesita mi mamá muerta ahora? ¿Qué necesita? ¿Que yo llore y me suene? O sea, la abundancia de mucosidad nasal no le ayuda a mi mamá. ¿Qué es lo que sí le ayuda? La oración. ¿Qué es lo que sí le puede hacer sentirse orgullosa de mí? Que yo sea ese hombre, que yo sea esa mujer que ella siempre quiso, un hombre de bien, una mujer de bien, buen muchacho. Aquí está otra vez la pregunta por los pecados de omisión. Cuando con mis palabras he ofendido o herido a mi hijo, ¿qué debo hacer para que en su memoria no tenga ese recuerdo y lo marque para siempre? La experiencia muestra que tratar de deshacer palabras no funciona. ¿Usted se acuerda la vez que le dije que usted era bruto, no servía para nada, iba a fracasar en todo? ¿Se acuerda? Sí, mamá. Bueno, pues le quiero decir que no va a fracasar en todo. O sea, tampoco la arregló, ¿no? Eso no funciona. Pero sí hay recomendaciones. Primero, ya se imaginarán, la oración. Siempre va el primero en la oración. Yo digo que una seguidora de Jesús que no esté en una actitud, casi digo yo, de oración permanente, casi me atrevo a decir que está siendo infiel a su llamado. Pero es que esa es la vida de las mamás. ¿Sabe qué decía mi hermano mayor? Decía mi mamá: a mi mamá la vida se le ha vuelto una oración continua. Decía mi hermano mayor, que en esa época no era así como muy fervoroso. Él ha ido acercándose más y más a Dios, bendito sea el Señor. Pero él mismo constataba, la vida de mi mamá es una oración. Entonces, lo primero, la oración. Segundo, de vez en cuando y en un ambiente informal, conviene hacer este tipo de frase. A veces uno dice las cosas sin pensar, así como en general, sin entrar en detalles. Y añadir una frase como esta: si el ambiente de la familia lo permite, una frase como esta puede utilizarse en una reunión de Navidad, una reunión de cumpleaños, una reunión de Semana Santa, si tal costumbre existe. Navidad se presta mucho. ¿Para qué? Imagínense que hay una reunión familiar y entonces, bueno, vamos a darle un agradecimiento especial a Dios por esta reunión de familia o para este año nuevo. Vamos a darle gracias a Dios. Pero bueno, hay una cosa que yo quiero decirles a todos aquí en la familia, a todos, fíjate, ¿ve? En general, hablar en general. Yo reconozco que muchas veces he dicho cosas, pues porque a veces uno se pone como mal y habla más de la cuenta. Entonces, así, aquí que está toda la familia reunida, pues yo les invito a que tengamos pues una actitud humilde, y yo personalmente quiero pedir perdón, pedir disculpas, porque muchas veces he dicho cosas que no son, pero en todo caso, pues hay mucho amor en nuestra familia. Ya se dice algo positivo y ya terminó, no más, ya no volver a tocar el tema. Si el hijo lo menciona alguna vez en una conversación privada, se le puede decir: esas son palabras que uno no las dimensiona bien, yo retiro esas palabras delante de Dios, hijo. Pero si él las menciona, yo retiro esas palabras delante de Dios, hijo. Yo no quiero tampoco que eso te afecte más a ti. Son cosas que pasan, que uno no debería decirlas. Hasta ahí. ¿Cómo poder sanar las maldiciones de una mamá que usaba la frase? Bueno, hay una frase terrible ahí de maldecir la hora y todo eso. Entonces, mire, lo que hay que hacer con esas personas, lo que hay que hacer son dos cosas. Primero, entender la psicología de esa persona. Las personas que maldicen normalmente lo que están expresando es su agobio,
su agobio, su dolor. Ya no le cabe más dolor adentro, ¿verdad? ¿Sí? Perdóneme la expresión, es como el que escupe o como el que vomita, ¿sí? No le cabe más el agobio. ¿Qué quiero decir yo con eso? Que son palabras en sí mismas ofensivas y destructivas, pero en realidad el mensaje que ella está enviando es: estoy agobiada, estoy reventada, no puedo más con esto, no encuentro ayuda por ninguna parte, no sé qué más hacer. Eso es lo que ella está diciendo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la mayor parte de esas maldiciones, aunque sea un lenguaje asqueroso, lamentable, no son verdaderas maldiciones, porque la persona en realidad no quiere maldecir. Lo que la persona está diciendo es: no aguanto más, no puedo más con esto. Y la manera de soltar eso es con una grosería, con una blasfemia, con una maldición. Muy triste, ¿no? Muy triste. Pero lo primero es entender que no son verdaderas maldiciones. Y lo segundo, desde el punto de vista de la fe, aunque fueran verdaderas maldiciones, mayor poder tiene la bendición de Dios. En tu nombre, Señor, en tu nombre destruyo esa maldición. Mi esperanza está puesta en ti. Acuérdese lo que dijimos: yo seré juzgada únicamente por tu palabra, Señor. No es la palabra de mi papá, de mi novio, mi esposo, mi hijo, mi abuelo, mi tío, mi amiga, mi mamá, no. La palabra, la única palabra que a mí me juzga es la palabra de... Entonces, en eso de las maldiciones, que es una cosa muy terrible, en eso de las maldiciones hay que entender eso. La mayor parte, la inmensa mayoría de las maldiciones no son maldiciones, son simplemente explosiones de agobio. Agobio psicológico, emocional, a veces incluso económico. Las personas se desesperan mucho por la plata y en ese desespero sueltan palabras que son terribles. Bueno, vamos con la última. Cuando se tiene una dificultad y se quiere pedir una voz de discernimiento, la otra persona le responde: oración, oración, ¿es suficiente? No, la verdad no es suficiente. La verdad no es suficiente. Quiere decir que hay que agradecer, porque efectivamente al principio todo está en la oración, pero quiere decir que hay que buscar a otra persona que ojalá nos pueda aconsejar un poco más, que nos pueda ayudar un poco más, ¿no? Pero hay que tener cuidado, porque a veces uno pide y pide consejo, pero es para que otros tomen la decisión por uno, ¿no? Y ahí también el caso de las personas que piden un consejo: no me gustó, voy a buscar otro, tampoco, otro, ese sí me gustó. Entonces usted está haciendo una pantomima, usted está haciendo es un teatro, ¿cierto? Porque usted lo que está buscando es un respaldo exterior a lo que usted ya piensa. Entonces eso no tiene realmente sentido. Si usted genuinamente está buscando una luz, y si lo único que le dicen es oración, entonces usted le dice: muchas gracias por su consejo, y va y busca a otra persona que le ilumine, pero busque siempre con sinceridad.